Héroe, villano, genio, tirano. Es que Napoleón Bonaparte es una de esas figuras que escapa a cualquier etiqueta simple. Su historia no va solo de batallas y conquistas, no. Es la historia de cómo un solo hombre fue capaz de redibujar el mapa de Europa para siempre. Y claro, dejó un legado que, 2 siglos después, sigue generando un debate tremendo. Vamos a empezar a desentrañar el mito. Para empezar, vamos a quitarnos de encima el mito más famoso de todos. No, Napoleón no era bajo. Medía 1,70 m, una estatura completamente normal. De hecho, estaba incluso por encima de la media de su época. La idea del pequeño cabo acomplejado fue básicamente una caricatura, una herramienta de propaganda británica increíblemente efectiva, diseñada para quitarle mérito. Así que de estatura normal. Pero su mente era otra cosa, era gigantesca. Tenía una memoria que era legendaria. Se cuenta que una vez dejó a sus generales con la boca abierta al recitar de memoria la ubicación y la cantidad exacta de 74.000 fusiles que había que reparar por toda Francia. Esa era la verdadera dimensión de su poder. Su increíble ascenso empieza en Córcega, una isla que Francia acababa de anexionar. Este origen siempre le hizo sentir un poco como un extraño, pero su formación como oficial de artillería le dio el conocimiento clave, el arma que iba a definir una nueva forma de combatir y que sería la base de todas sus victorias. El caos de la Revolución Francesa fue, digamos, el escenario perfecto para su ambición. En el 93 ya era el héroe del asedio de Tolón. 2 años más tarde, salvó al gobierno revolucionario de la época usando sus cañones contra una revuelta en pleno París. Con cada movimiento su fama se disparaba, hasta que todo culminó en el golpe de Estado de 1799. Y este es el momento clave, el golpe del 18 de Brumario. El 9 de noviembre de 1799, Napoleón disuelve el gobierno, que era muy débil. Francia estaba agotada después de años de revolución, y él prometió orden, prometió estabilidad. A cambio, claro, se convirtió en primer cónsul, o sea, en la persona más poderosa de todo el país. Pero ser primer cónsul no era suficiente. En 1804, en la Catedral de Notre Dame, llegó la culminación de su ascenso. En un gesto cargado de simbolismo, cogió la corona de las manos del Papa y se la puso él mismo. El mensaje no podía ser más claro. Su poder no venía de Dios ni de nadie, venía de sí mismo. Ya en la cima de su poder, el genio de Napoleón se desplegó en 2 frentes que parecen opuestos, el campo de batalla y la creación de un Estado moderno. Fue tan letal con sus cañones como lo fue con la pluma y la ley. Y si tenemos que hablar de su genio militar, hay que hablar de Austerlitz. Es que no hay otra. En 1805 se enfrentó a los ejércitos de los imperios ruso y austriaco, la famosa batalla de los 3 emperadores, y está considerada, de forma unánime, como su gran obra maestra táctica. La clave de Austerlitz fue una trampa psicológica brillante. A ver, ¿qué hizo? Primero, fingió debilidad abandonando una colina estratégica, los Altos de Pratzen. Después, debilitó a propósito su lado derecho, como invitando a los aliados a atacar por ahí. Y cuando mordieron el anzuelo y movieron sus tropas, ¡zas!, lanzó un contraataque masivo contra el centro, que se había quedado desprotegido. ¿El resultado? En 9 horas, la coalición enemiga estaba aniquilada. Pero ojo a esto. El propio Napoleón no creía que sus victorias militares fueran lo más importante. Él mismo dijo: «Mi verdadera gloria no es haber ganado 40 batallas. Lo que vivirá para siempre es mi código civil». Y esto nos lleva a su otra gran faceta, la del legislador. El Código Napoleónico de 1804 fue una auténtica revolución. Antes de él, Francia era un lío de leyes feudales y locales. Este código lo unificó todo y estableció principios que hoy nos parecen de sentido común: la igualdad de todos ante la ley, la protección de la propiedad privada. Su influencia fue tan brutal que sentó las bases de los sistemas legales modernos no solo en Europa, sino en sitios tan lejanos como México y buena parte de Hispanoamérica. Y hablando de las Américas, sus decisiones tuvieron una consecuencia global que seguramente no esperaba. En 1808, cuando invadió España y quitó al rey, creó un vacío de poder gigantesco. Pues bien, ese vacío fue la chispa que encendió todos los movimientos de independencia en las colonias españolas. Sin esa invasión, el mapa de América Latina hoy sería muy, muy distinto. Pero todo imperio tiene un final, y la ambición sin límites de Napoleón fue precisamente la que cavó su propia tumba. El exceso de confianza se acabó convirtiendo en su peor enemigo. El punto de inflexión, sin duda, fue la desastrosa invasión de Rusia en 1812. Para ello reunió la Grande Armée, un ejército colosal de más de 600.000 hombres, una de las fuerzas militares más grandes jamás vistas en Europa hasta entonces. Una locura.
El resultado fue una catástrofe de proporciones épicas. El general Invierno y la táctica rusa de tierra quemada destrozaron a su ejército. Se calcula que perdió más de 500.000 de soldados, entre muertos y prisioneros. La Grande Armée quedó hecha añicos, y con ella el mito de que Napoleón era invencible. Después de ser derrotado por una coalición de países europeos, lo exiliaron a la pequeña isla de Elba. Pero su historia no había acabado. En una jugada audacísima, se escapó, volvió a Francia en 1815 y recuperó el poder para un último y fugaz intento, los famosos 100 días. El último acto de esta obra tuvo lugar el 18 de junio de 1815, en Waterloo. Napoleón, quizá demasiado seguro de sí mismo, lanzó un ataque tras otro. Pero enfrente tenía al duque de Wellington, que había preparado una defensa formidable y que resistió como pudo, esperando a que llegaran sus aliados prusianos. Su llegada fue lo que selló el destino de Napoleón para siempre. Derrotado definitivamente, lo desterraron a Santa Helena, una isla perdida en mitad del Atlántico. Allí pasó sus últimos años, escribiendo sus memorias, construyendo su propia leyenda, mientras su salud se iba apagando poco a poco. Murió el 5 de mayo de 1821, pero ni siquiera su muerte estuvo libre de polémica. Durante 2 siglos ha alimentado un gran debate. ¿Fue un asesinato lento y silencioso o simplemente el avance de una enfermedad? Durante mucho tiempo, la teoría del envenenamiento con arsénico fue muy popular. Se basaba en que se encontraron niveles muy altos en muestras de su pelo. Sin embargo, las investigaciones más modernas, analizando la autopsia y sus síntomas, apuntan a una causa mucho más probable y menos novelesca: un cáncer de estómago, la misma enfermedad que, por cierto, había matado a su padre. Al final, su legado es como una balanza con 2 platos muy pesados. En uno dejó una Europa modernizada, con estados fuertes y un sistema legal, el Código Napoleónico, que sigue siendo la base del derecho en muchísimos países. Pero en el otro plato, su ambición dejó un rastro de casi 20 años de guerras y millones de muertos por todo el continente. Y esto nos deja con la pregunta final, la que la historia todavía intenta responder. ¿Fue Napoleón un visionario que forzó a Europa a entrar en la modernidad? ¿O fue un megalómano que la ahogó en sangre solo por su propia gloria? Quizás la respuesta es que fue las 2 cosas a la vez, y es justo en esa contradicción donde sigue viviendo su increíble poder de fascinación.